No vas a creer lo que te voy a contar ahora, y yo te aseguro que, si vas a ver hasta el final, va a ser imposible no sentir algo profundo por dentro. Existe una historia que sucedió en una calle humilde, en una ciudad común, en un día que parecía ser como todos los demás, pero que cambió la vida de dos personas de una manera que nadie jamás esperaría. Una niña pobre, que todos ignoraban, escondía un secreto detrás de su sonrisa, un secreto tan poderoso que fue capaz de romper el corazón de uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Ya te preguntaste a ti mismo, qué sería capaz de hacer llorar a un millonario? Ya tengo la respuesta, y está en una bandeja de dulces en una calle bulliciosa. Pero antes de que te cuente lo que pasó, necesito que hagas una cosa para mí ahora mismo. Deja un comentario abajo haciéndome saber cuándo fue la última vez que le ayudaste a alguien sin esperar nada a cambio. Porque te aseguro que esta historia va a hacer que pienses mucho sobre eso. Y si aún no le has dado like y no te has suscrito al canal, hazlo ahora, porque lo que viene después va a sacudirte por dentro de una manera que no vas a olvidar nunca más. ¿Vamos juntos? Ella no tenía nada, pero tenía algo que muchos no pueden tener: valentía. Cada mañana, antes de que el sol apareciera en el horizonte, esta niña se despertaba sola en un pequeño cuarto, sin nadie que le dijera buenos días ni que le preguntara cómo estaba. Era solo ella y el silencio, y aún así, se levantaba. No se quejaba, no lloraba, no le pedía a la vida que fuera diferente. Simplemente comenzaba su día. Eso solo ya es una historia que merece ser contada, porque no es fácil tener toda esa fuerza dentro de una persona tan joven. Su día comenzaba en la pequeña cocina, donde el aire olía a harina y azúcar mezclados. Con sus manos pequeñas y endurecidas, ella preparaba los dulces uno por uno: brigadeiros, alfajores, bolinos de Milo, todo hecho con un cuidado que no combina con alguien tan joven como ella. No tenía máquina, no tenía facilitadores, solo tenía ella y la vida que le exigía desde muy temprano. Cada dulce que ella moldeaba estaba hecho con una verdad que pocas personas pueden entender, la verdad de quien sabe que no puede detenerse. Era un ritual sagrado para ella, un compromiso que ella cumplía todos los días, sin falta, sin excusas, sin quejarse. Después de que los dulces estaban listos, ella ponía todo en una pequeña bandeja y salía a las calles, sola, como siempre. La calle donde ella trabajaba era bulliciosa, ruidosa, llena de personas pasando sin prestarle atención. Era un mercado popular, de ese tipo que huele a especias y donde el amor entre las personas a veces parece estar demasiado escondido. Ella se sentaba en una esquina pequeña, ponía los dulces delante de ella y esperaba. No gritaba, no llamaba a nadie. Solo sonreía, una sonrisa tan gentil e inocente que quien se detuviera por un momento siquiera sentía algo en el corazón. Lo más llamativo de todo era la manera en que ella trataba a cada persona que se acercaba. Aunque estuviera cansada, aunque sus pies le dolieran de estar tanto de pie, ella trataba a cada cliente como si fuera la persona más importante del mundo. Un niño que llegaba sin dinero aún así se iba con un dulce en la mano, porque ella lo daba gratis, sin pensar dos veces. Era una manera de estar en el mundo que ya casi no se ve, una manera que hace que uno se detenga y piense en cuanto la vida puede ser cruel con quien menos lo merece. Y aún así, ella no se veía como una víctima, se veía como alguien que estaba cumpliendo un papel importante. A medida que los días pasaban, los vecinos de la calle comenzaron a conocerla. Algunos se detenían solo para charlar, no necesariamente para comprar. Era como si ella fuera un punto de encuentro, un lugar donde la esperanza aún existía en ese mercado tan agitado. Los más viejos la llamaban niña fuerte, los más jóvenes la miraban con curiosidad, y los niños adoraban estar cerca de ella. Ella era un espejo que reflejaba algo que la vida moderna tiende a olvidar, que el amor puede ser simple, que la solidaridad no necesita ser grande para hacer diferencia. Ella era, sin saberlo, una pequeña luz en una calle muy oscura. Pero nadie lo sabía, y ella no le contaba a nadie. Detrás de esa sonrisa dulce y de esa energía que parecía no tener fin, había un peso que ella cargaba sola. Un peso que la hacía llorar en la noche, lejos de los ojos de todos, cuando nadie más podía ver. Era un dolor silencioso, un dolor que ella no le pedía a nadie que sintiera junto a ella. Sonreía de día,
pero de noche la verdad aparecía con toda su fuerza, y ella sentía todo lo que intentaba esconder durante las horas de luz. Aún así, a la mañana siguiente, ella se levantaba de nuevo. Como siempre. Y así su vida seguía, un ciclo que parecía no tener fin, sin nadie realmente entendiendo lo que estaba pasando detrás de esas manos que amasaban la masa. Ella era solo una niña, pero cargaba responsabilidades que muchos adultos no podrían soportar. Su historia era silenciosa, escondida en medio de la multitud, invisible para quien no se detenía a mirar de verdad. Pero un día diferente a todos los demás, alguien se iba a detener. Alguien iba a ver más allá del dulce, más allá de la sonrisa, más allá de todo lo que ella mostraba en la superficie. Alguien iba a hacer la pregunta que cambiaría todo. Pero eso aún no era hora de contar. Mientras la niña seguía sus días en esa calle humilde, en otro lugar del mundo, la vida seguía de una manera completamente diferente. A él no le faltaba nada en realidad. Era un hombre que tenía logros que la mayoría de las personas solo sueña con tener algún día. Su nombre era conocido, su rostro aparecía en revistas y televisión, y su dinero era suficiente para comprar cualquier cosa que el mundo ofreciera. Pero debajo de todo eso, él era una persona como cualquier otra, alguien que aún así, a veces, sentía un vacío que el dinero no podía llenar. Era una verdad que pocos osaban decir sobre él. Se llamaba Ricardo, un empresario exitoso que creció en una vida muy diferente a la de un hombre común. Desde joven, él supo que quería más de lo que el mundo podía ofrecer fácilmente. Con mucho esfuerzo, mucho dolor y mucha dedicación, él construyó un imperio que valía miles de millones. Sus oficinas estaban en los pisos más altos de los edificios más modernos de la ciudad, y sus carros brillaban como espejos en las calles más elegantes. Era el tipo de hombre que entraba a una habitación y todos cambiaban de postura, no por miedo, sino por respeto. Su historia era un ejemplo clásico de quien fue más allá de los límites, y eso era algo que muchos intentaban imitar. En ese día, Ricardo estaba en una de las pocas veces que sintió la necesidad de caminar a pie por la ciudad. No porque lo necesitara, él tenía conductor, helicóptero, todo. Pero a veces, algo dentro de él tiraba de una manera diferente, de una manera que no tenía explicación racional. Fue uno de esos días. Él salió de su mundo de vidrio y concreto y caminó por una calle que nunca había visitado antes, una calle bulliciosa, ruidosa, llena de colores y olores a los que no estaba acostumbrado. Era como si el mundo le mostrara algo que siempre había ignorado, algo que existía justo ahí, a pocos pasos de él, pero que nunca se detuvo a ver. Era un momento que el universo había preparado hace mucho tiempo. Y entonces la vio. En medio de la multitud, en medio del ruido, en medio de todo, ella estaba ahí. Una niña pequeña, sentada en una esquina de la calle, con una bandeja de dulces frente a ella y una sonrisa en el rostro que no combinaba con nada a su alrededor. Ricardo se detuvo. Estuvo parado por algunos segundos, como si el tiempo se hubiera congelado solo para él. Algo en eso no tenía sentido, y esa era exactamente la sensación que lo tuvo ahí. ¿Por qué una niña así estaría sola en una calle como esta, vendiendo dulces como si no tuviera ninguna otra opción? Su corazón sintió algo que él no podía explicar, pero sus ojos ya estaban caminando en dirección a ella. Él se acercó poco a poco, como si no quisiera asustarla. La niña lo miró, esos ojos pequeños, puros, sin ninguna malicia, y sonrió. «Buenos días, señor». «¿Quiere un dulce?», dijo ella, con una voz tan gentil que Ricardo casi no pudo responder. Era un momento que parecía estar sucediendo en cámara lenta. Él miró la bandeja, la miró a ella, y se dio cuenta de que no estaba ahí para comprar dulces. Estaba ahí porque algo dentro de él necesitaba una respuesta que solo ella podía dar. El amor que él sintió en ese instante no era romantismo, era algo mucho más profundo, era la sensación de estar frente a una verdad que siempre había evitado enfrentar. Ricardo se quedó parado por un momento, observándola de cerca. Observó cómo ella cuidaba de cada dulce como si fuera un tesoro, observó cómo sonreía a cada persona que pasaba, aunque nadie se detuviera.
Era una escena que rompía algo dentro de él, algo que él pensaba que ya había superado hace mucho tiempo. La esperanza que esta niña transmitía era tan pura que él sintió un nudo en el pecho que no pudo controlar. Entonces Ricardo tomó un suspiro profundo, se acercó más y se sentó a su lado. Se quedó en silencio por algunos segundos. Y entonces, en una voz calmada y gentil, hizo la pregunta que cambiaría todo: ¿por qué tú vendes dulces, niña? Y en ese instante, en ese momento tan pequeño, tan simple, el mundo entero se detuvo. Ya no era sobre el millonario y la niña pobre. Ya no era sobre la calle, sobre los dulces, sobre nada de lo que aparecía en la superficie. Era sobre lo que estaba a punto de ser revelado. Era sobre una historia que iba a romper el corazón de cualquiera que la oyera. La niña tomó un suspiro profundo, miró directamente a los ojos de Ricardo, y comenzó a hablar. Y lo que ella dijo después, nadie que lo oyera podría fingir que no sintió algo. Era una verdad que iba a cambiar no solo su vida, sino también la vida de él. Pero eso, aún no es hora de contar. La niña tomó un suspiro profundo, un suspiro que cargaba mucho más que solo aire en los pulmones. Sus ojos pequeños y puros encontraron los ojos de Ricardo, y por un momento, solo un momento, el mundo entero quedó en silencio. Ya no había multitud, ya no había ruido, ya no había nada a su alrededor, solo ella y él, cara a cara, en un momento que parecía estar fuera del tiempo. Era como si el universo hubiera creado una burbuja solo para los dos, un espacio donde la verdad podía existir sin tener que esconderse. La niña no desvió la mirada. Ella estaba lista para decir lo que hacía mucho tiempo necesitaba ser dicho, aunque nadie aún haya hecho la pregunta correcta hasta ese momento. «Yo vendo dulces porque mi mamá está enferma», dijo ella, con una voz tan calmada y tan inocente que podría parecer que estaba hablando del tiempo o de cualquier cosa pequeña de la vida. Pero no era pequeño. Era el mayor peso que un niño podría cargar en sus hombros. Ricardo quedó congelado, su cuerpo no se movía, sus ojos no parpadeaban, nada. Era como si cada palabra de ella hubiera golpeado algo profundo dentro de él, un lugar que él pensaba que ya había cerrado hace mucho tiempo. El dolor que él sintió en ese instante no era suyo, era de ella, era de su mamá, era de la vida entera que esta niña cargaba en silencio. Y él estaba ahí para finalmente escuchar. La niña continuó, y con cada palabra que salía de su boca, el corazón de Ricardo se detenía un poco más. Ella explicaba que su mamá estaba en el hospital hace meses, que el tratamiento costaba mucho dinero, un dinero que nunca llegaba a ser suficiente. No tenía padre, no tenía abuelo, no tenía a nadie más. Era solo ella y su mamá, y ella se convirtió en la única persona responsable de mantener la esperanza viva. «Yo hago los dulces que ella me enseñó», dijo la niña, con una sonrisa que rompió el corazón de Ricardo al mismo tiempo que lo llenó de amor. Era como si, en medio de tanto dolor, ella todavía pudiera ver el lado bueno de la vida, y eso era algo que Ricardo, con todo su dinero, nunca supo hacer. Ricardo intentó hablar, pero las palabras no venían. Su garganta estaba cerrada, sus ojos estaban ardiendo, y sus manos estaban temblando de una manera que él no podía controlar. Nunca en su vida había sentido algo tan fuerte como eso, nada. No era el tipo de hombre que llorara fácilmente, no era el tipo que dejara que las emociones lo controlaran. Pero en ese momento, él ya no tenía ningún control. La historia que esta niña estaba contando no era solo una historia, era una lección sobre la vida, sobre amor, sobre sacrificio, sobre lo que significa ser verdaderamente humano. Y él, con todos sus logros y todo su dinero, estaba ahí aprendiendo algo que ningún libro podía enseñar. El silencio entre ellos duró algunos segundos, pero pareció una eternidad. Ricardo miró a la niña de nuevo, miró la bandeja de dulces frente a ella, e imaginó todo eso, todos los días despertándose temprano, preparando los dulces sola, yendo a la calle sola, enfrentando el mundo sola. Una niña que no debería estar cargando nada de eso, pero que eligió cargarlo porque no tenía otra opción. Él pensó en su propia vida, en las veces que se quejó de cosas tan pequeñas, tan insignificantes comparadas con lo que esta niña enfrentaba cada día. Era un momento de reflexión que él necesitaba hace mucho tiempo, y fue una niña pobre, en una esquina de una calle humilde,
quien lo obligó a enfrentar esa verdad. La niña, como si se diera cuenta de su reacción, intentó mostrar que estaba bien. No necesita preocuparse, señor, dijo ella, con esa sonrisa de siempre, esa sonrisa que yo mencioné al inicio de esta historia, que escondía tanta cosa debajo. Yo sé que voy a poder. Mi mamá va a quedar mejor. Yo lo creo. Sus palabras estaban cargadas de una esperanza que no tenía sentido racional, una esperanza que solo un niño puro de corazón podría tener. Y fue exactamente eso lo que rompió a Ricardo por dentro. No fue el dolor lo que él sintió, fue su fuerza. Fue ver que, en medio de todo eso, esta niña todavía creía. Era algo que él necesitaba sentir para entender el valor de la vida humana. Ricardo se quedó sentado ahí por algunos minutos más, en silencio, intentando procesar todo lo que había escuchado. Él miró a la niña, miró sus propios zapatos de cuero fino, miró su reloj que costaba más que el tratamiento entero de la mamá de ella, y sintió una vergüenza que nunca había sentido antes en su vida. Era como si, por un momento, todas las paredes que él había construido alrededor de sí mismo, todas las defensas, todos los escudos, cayeran de una vez. Estaba ahí, expuesto, humano, vulnerable, y por primera vez en su vida, él no quería esconderse. Él supo ahí mismo, en ese instante, que no se iba a ir sin hacer algo. Pero lo que él decidió hacer después, eso iba a cambiar la vida de la niña para siempre. Ricardo ya no podía ser el mismo hombre que llegó a esa calle hace unos minutos atrás. Algo dentro de él había cambiado de una manera que no podía explicar con palabras, era como si un interruptor se hubiera encendido dentro de su pecho. Un interruptor que mostraba todo lo que siempre había ignorado durante años de su vida. Él miró a la niña una vez más, y en esa mirada estaba todo, la culpa, la empatía, el dolor que sentía por estar viendo a un niño cargar un peso que no era para ella. Ya no había tiempo para pensar, ya no había tiempo para cuestionar. Su corazón ya había tomado una decisión, y esta vez, él iba a escuchar a su corazón. Era un momento que iba a cambiar no solo la vida de ella, sino también la suya de una manera que todavía no podía imaginar. Cuéntame más sobre tu mamá, dijo Ricardo, en una voz calmada y gentil, como si estuviera tratando de no asustar a esa pequeña alma frente a él. La niña dudó por un segundo, esa manera suya, tímida pero fuerte al mismo tiempo. Entonces comenzó a hablar, y sus palabras dibujaron un retrato tan vívido que Ricardo sentía como si estuviera ahí, dentro de la historia de ella, viviendo todo lo que ella vivía. Ella habló sobre cómo su mamá era la persona más importante del mundo para ella, cómo ella era gentil, cómo ella le enseñó a hacer los dulces con amor. Cada detalle que la niña compartió era como una piedra siendo colocada en el pecho de Ricardo, no para hacerle daño, sino para despertar algo que dormía hace mucho tiempo dentro de él. Era una verdad que él necesitaba escuchar. Ricardo escuchó todo, cada palabra, cada detalle, cada pequeño suspiro de la niña mientras ella hablaba. Y cuando ella terminó, él no respondió inmediatamente. Se quedó en silencio por algunos segundos, con los ojos cerrados, pensando. No estaba pensando en números, no estaba pensando en negocios, no estaba pensando en dinero, estaba pensando en la vida de esta niña, en la vida de su mamá, en lo que él podría hacer para cambiar todo eso. Era un momento raro para un hombre como él, un momento donde el dinero no era el problema, donde el poder no era lo más importante. Lo más importante era algo mucho más simple, hacer lo correcto. Y por primera vez en su vida, él supo exactamente lo que esa cosa correcta era. Entonces Ricardo abrió los ojos, tomó un suspiro profundo, e hizo algo que la niña jamás esperaría. Él sacó el teléfono, llamó a uno de sus más fieles asesores, y comenzó a dar una serie de instrucciones que cambiaron todo. Necesito el nombre del hospital donde la mamá de esta niña está internada. Necesito saber cuál es el tratamiento que ella necesita. Y necesito que eso suceda hoy mismo, dijo él, en una voz firme y determinada que mostraba que eso no era una sugerencia, era una orden. La niña quedó boquiabierta, sin entender lo que estaba pasando. Ella no sabía lo que un millonario era capaz de hacer, y en pocos segundos, ella iba a descubrir que el mundo podía ser mucho más gentil de lo que ella pensaba.
Era un momento de esperanza que ella no esperaba sentir nunca más. En menos de una hora, la vida de la niña cambió de una manera que ninguna palabra del mundo podría describir adecuadamente. El tratamiento de su mamá fue pagado en su totalidad, no solo para un mes, no solo para un trimestre, sino para el tratamiento completo, hasta la cura. Ricardo no se detuvo ahí. Él también aseguró que la niña tuviera un lugar seguro donde vivir, que ella tuviera acceso a una buena escuela, y que jamás más necesitara ir a la calle a vender dulces para sostener a alguien. Era como si un ángel hubiera bajado del cielo y decidido reescribir la historia de su vida entera. La niña quedó parada, en silencio, procesando todo lo que estaba pasando frente a ella, y por primera vez en mucho tiempo, sus lágrimas no eran de dolor. Eran de gratitud. Cuando la niña entendió todo lo que Ricardo había hecho por ella, sus piernas se flaquean. Ella no pudo sostenerse más, las lágrimas vinieron sin control, un llanto que ella guardaba hace tanto tiempo dentro de sí. Ricardo se acercó poco a poco, se arrodilló frente a ella, un hombre billonario, de trajes caros y vida difícil, de rodillas frente a una niña pequeña en una calle humilde. Y cuando ella corrió hacia él y lo abrazó, con ese abrazo tan fuerte y tan verdadero, Ricardo sintió algo que todo el dinero del mundo nunca podría darle. Sintió que la vida tenía un sentido mucho mayor de lo que él conocía hasta entonces. Fue un momento que quedó marcado en su corazón para siempre, un momento de amor puro, sin condición, sin expectativa. Ese abrazo duró mucho tiempo, mucho más que un abrazo común entre dos personas que se conocieron hace pocos minutos. Era como si dos almas que estaban perdidas se hubieran encontrado en una calle aleatoria, en una ciudad grande, en un día que parecía ser como todos los demás. Ricardo, cuando finalmente soltó a la niña, miró en sus ojos y vio algo que él buscaba hace mucho tiempo sin saberlo, la esperanza. La niña, por su parte, por primera vez en su vida, sintió que no estaba más sola. Que alguien se había detenido, alguien había visto, alguien se había preocupado de verdad. La historia de las dos no terminaba ahí, en realidad, estaba apenas comenzando. Y lo que esta historia nos enseña sobre la vida, sobre amor y sobre ser humano, eso es lo que necesitamos conversar ahora. Esta historia que acabas de escuchar no fue inventada para emocionarte por nada, fue contada porque carga una verdad que uno tiende a ignorar en el día a día. Uno pasa por la vida entera corriendo, demasiado ocupado, demasiado distraído, para detenerse y ver lo que está pasando a su alrededor. Existen personas a tu alrededor, en tu calle, en tu barrio, en tu escuela, en tu trabajo, que están pasando por situaciones que jamás imaginarías. Y la mayor parte del tiempo, ellas no piden ayuda. Ellas sonríen, ellas siguen adelante, ellas cargan todo solas, exactamente como la niña de nuestra historia. Y eso nos hace pensar, ¿cuántas personas a nuestro alrededor están pidiendo silenciosamente ayuda sin usar ninguna palabra? Pensemos juntos por un momento, y te pido que realmente te detengas y pienses en eso. ¿Cuántas veces pasaste por alguien en la calle y no le preguntaste cómo estaba esa persona? ¿Cuántas veces viste a un niño solo y no te detuviste para entender lo que estaba pasando en la vida de ese niño? No estoy hablando de grandes gestos, no estoy hablando de nada imposible, estoy hablando de una mirada, una pregunta simple, un ¿cómo estás?, dicho con sinceridad. Ricardo no era un héroe al inicio de la historia, él era un hombre común que, en un momento, decidió prestar atención. Y esa pequeña decisión cambió dos vidas enteras. A veces, el mayor acto de amor que podemos hacer es simplemente estar presente para alguien que necesita. El dolor que la niña cargaba sola no era visible, estaba escondido debajo de una sonrisa, debajo de una actitud fuerte, debajo de una fuerza que nadie le pidió que tuviera. Y eso le pasa a mucha gente a nuestro alrededor, todos los días. Existen personas que parecen estar bien, que parecen no necesitar nada, pero que por dentro están luchando una batalla que nadie ve. La vida nos enseña, muchas veces de manera cruel, que la apariencia engañosa puede esconder la mayor verdad que existe. Entonces, el mensaje que esta historia deja no es solo sobre empatía, es sobre estar alerta, estar consciente, estar presente en la vida de las personas a tu alrededor. Porque cuando uno para de ser egoísta y comienza a ver a los otros, el mundo cambia de manera que uno no imaginaba. Ricardo,
por su parte, aprendió algo muy importante en ese día. Él descubrió que, a pesar de tener todo en el mundo material, estaba vacío por dentro, y lo que llenó ese vacío no fue un nuevo negocio, no fue un nuevo carro, no fue más dinero. Fue un abrazo. Fue un momento de conexión real con un ser humano que lo necesitaba. Esa es una lección que la vida nos da constantemente, pero que uno tiende a ignorar porque siempre está corriendo hacia otro logro, siempre obsesionado con otro objetivo. El amor no viene de arriba hacia abajo, viene de las conexiones que uno hace a lo largo de su vida, en las pequeñas actitudes que parecen no hacer nada, pero que en realidad cambian todo. Ricardo descubrió eso en una calle humilde, y eso fue más valioso que cualquier cosa que él ya había conquistado. Ahora, te voy a hacer una pregunta que me gustaría que realmente pensaras antes de responder. ¿Ya le ayudaste a alguien sin esperar nada a cambio? No estoy hablando de ayuda con dinero, estoy hablando de ayuda real, ayuda humana. Un tiempo tuyo, un oído tuyo, un momento de tu vida que decidiste compartir con alguien que lo necesitaba. Porque eso es lo que esta historia nos enseña, que el mayor regalo que puedes darle a alguien no tiene precio. No es sobre cuánto dinero tienes, no es sobre cuán exitoso eres, es sobre cuánto estás dispuesto a estar presente en la vida de alguien que está necesitando. La niña no necesitaba a un millonario, ella necesitaba que alguien, cualquier alguien, se detuviera y le preguntara cómo estaba. Y cuando eso sucedió, todo cambió. Pensemos en una analogía simple que puede ayudarnos a entender mejor. Imagina que la vida es un gran océano, y cada persona es un barco navegando solo. Algunos barcos son grandes y lujosos, algunos son pequeños y frágiles, pero todos navegan por el mismo océano. La niña estaba en un barco pequeño, sola, en medio de una tormenta que no paraba. Ricardo estaba en un yate enorme, con todo lo que necesitaba, pero navegando sin dirección real. Y cuando él dejó de mirar solo a sí mismo y comenzó a mirar a su alrededor, él vio un pequeño barco a punto de hundirse. Él no necesitó pensar dos veces para decidir ayudar. Y cuando él lo hizo, no fue solo el barco de ella el que fue salvado, fue el suyo también. Porque el amor y la solidaridad no funcionan en una dirección sola, siempre retornan, siempre traen algo de vuelta a quien las ofrece de corazón. Esta historia no terminó cuando Ricardo ayudó a la niña, sigue sucediendo a nuestro alrededor, todos los días, en pequeñas dosis que uno no se detiene a observar. Existen niñas como ella por ahí, existen situaciones como esa que están gritando por atención sin usar ninguna palabra. Y existen personas como Ricardo que aún no han tenido ese momento que cambia todo, que sacude la vida de dentro hacia afuera. La verdad es que no necesitas ser millonario para cambiar la vida de alguien. Solo necesitas detenerte, mirar y decidir que vas a hacer algo. Porque un acto pequeño de amor y solidaridad puede ser la diferencia entre el dolor y la esperanza en la vida de alguien que está necesitando. Y esa es la mayor lección que esta historia nos deja, una lección que vale más que cualquier riqueza del mundo. Entonces, seamos honestos aquí, esta historia que acabas de escuchar fue más que un simple cuento. Fue un espejo. Un espejo que fue puesto frente a ti, y que te mostró algo que tal vez ya sabías, pero que nunca te detuviste a enfrentar de verdad. La niña no estaba solo vendiendo dulces, estaba gritando por atención de una manera que nadie a su alrededor supo escuchar. Y Ricardo no estaba solo ayudando, él también se estaba salvando. Porque esa es la mayor verdad que esta historia nos deja, cuando ayudas a alguien de verdad, tú también te transformas. No es sobre dinero, no es sobre fama, no es sobre poder, es sobre ser humano de verdad, es sobre detenerse y mirar, es sobre decidir que vas a hacer algo cuando la vida te grita que alguien necesita. Entonces te voy a dejar con algunas preguntas que me gustaría que realmente pensaras después de terminar de ver este video. ¿Estás realmente presente en la vida de las personas a tu alrededor? ¿Conoces el dolor silencioso que puede estar escondido detrás de la sonrisa de alguien que ves todos los días? ¿Ya te detuviste para preguntar, de verdad, cómo alguien a tu alrededor realmente está? Porque la verdad es que vivimos en una sociedad que nos encuesta a mirar solo a nosotros mismos, a correr hacia nuestros propios logros, sin detenernos a ver lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero lo que esta historia nos mostró es que un único momento de atención genuina puede ser la diferencia entre el dolor y la esperanza en la vida de alguien.
Y eso es algo que tú tienes el poder de hacer, no mañana, no la semana que viene, sino ahora. Piensa conmigo, si fueras la niña de esta historia, ¿cómo sería diferente tu vida si alguien se hubiera detenido para verte? Si alguien hubiera hecho la pregunta correcta en el momento correcto. Porque existen personas a tu alrededor, en tu calle, en tu trabajo, en tu escuela, en tu propia familia, que están esperando ese momento. Ellas no van a pedir ayuda, no van a mostrar el dolor que sientes, no van a decir que necesitan, porque eso es lo que la vida les enseñó a hacer. Pero si te detienes, si miras, si preguntas, tú puedes ser el Ricardo de esta historia para alguien que está necesitando. No necesitas tener dinero, no necesitas tener poder, solo necesitas tener amor y ganas de hacer diferencia en la vida de alguien. Porque eso vale más que cualquier riqueza del mundo, y la niña de esta historia nos lo enseñó mejor que cualquier persona. Y por eso, te pido una cosa, no dejes que esta historia sea solo otro video que viste y olvidaste el mismo día. Llévalo a tu vida. Hoy mismo. Mañana. Todos los días. Mira a tu alrededor, pregunta cómo están las personas, ofrece un momento de tu tiempo a alguien que lo necesita. Porque pequeños actos de amor y solidaridad son capaces de cambiar vidas enteras, exactamente como sucedió con la niña y con Ricardo. La vida es demasiado corta para ser vivida de manera egoísta, demasiado corta para ignorar el dolor de los otros, demasiado corta para no usar el poder que tienes de hacer diferencia. Tú tienes ese poder, y yo sé que lo vas a usar. Porque si llegaste hasta aquí, si sentiste algo por dentro al escuchar esta historia, entonces ya demostraste que tienes un corazón que se importa. Y eso es más que suficiente para comenzar a cambiar el mundo a tu alrededor. Por último, si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, y estoy seguro de que sí, entonces ya sabes lo que necesitas hacer. Suscríbete al canal ahora mismo, activa las notificaciones, porque voy a seguir trayendo historias como esta, historias que van a sacudirte por dentro, que van a hacerte pensar, que van a inspirarte a ser una mejor persona. No es solo entretenimiento, es un viaje. Un viaje que vas a hacer junto conmigo, un paso a la vez, aprendiendo, creciendo, y descubriendo que la vida puede ser mucho más bonita de lo que uno piensa cuando uno decide dejar de ignorar y comenzar a mirar. Gracias por estar aquí. Gracias por ver hasta el final, y que esta historia de la niña y del millonario quede marcada en tu corazón para siempre. Hasta el próximo video, y que sea aún más memorable que este.